Esta es la historia de nuestro protagonista Eiju, un chico amante de las historias románticas, el cual tendría una especial preferencia a aquellas historias de relaciones entre amigos de la infancia. Sin embargo, él mismo era consciente de que algo como las amigas de la infancia de la ficción era simplemente eso, pura ficción, pues en la vida real no existían cosas tan convenientes como las promesas de amor eterna. Lo cierto es que la realidad no solía ser tan conveniente como para que algo como eso sea verdad. Temprano por la mañana, Eiju notaría que curiosamente había una extraña brisa que entraba por su cuarto. Al mirar alrededor se da cuenta que la ventana de su cuarto estaba nuevamente abierta y que su amiga de la infancia, Shio, estaba durmiendo plácidamente al lado de él. Eiju le pregunta qué hacía ahí, pero Shio lo agarraría y lo haría caer con ella. Así, en una escena ya conocida para ambos, Eiju se preguntaba si acaso había llegado la típica escena de comedia romántica, donde el protagonista le daba un beso a su dama. Pero como eso no era una comedia romántica, Eiju la agarraría de las mejillas y le diría que dejase de hacer eso. Al supuestamente despertar, ella fingiría sobresaltarse al ver a Eiju en su cuarto. Sin embargo, él declararía que en verdad estaba en su cuarto, por lo que ella le respondería que era su culpa por no haber arreglado la cerradura rota de su ventana hasta el momento. Dejando eso de lado, él le dice que dejara de colarse y que volviera a su casa de una vez. Al hacerlo, Shio le diría que no tenía nada de malo que usara su atajo habitual, pero Eiju le dice que en verdad era una tonta ya que se le veía la ropa interior por el viento. Resulta que como ambos eran amigos de la infancia que llevaban juntos desde que prácticamente habían nacido, considerarla como una chica en ese punto después de tanto tiempo de conocerse era impensable para alguien como Eiju, o eso era lo que él quería creer, ya que la realidad es que él era muy consciente de los encantos de su amiga de la infancia. Una vez listo para ir al colegio, Shio lo tomaría del brazo para ir juntos. Eiju le diría que lo soltara, pero ella no quería hacerlo, pues eso era lo normal que hacían los amigos de la infancia. Eiju estaba decepcionado de la vida, pues a opinión propia, a pesar de que ella no parecía sentir nada por él aún así la veía con otros ojos, por lo que era aterrador que ella llegase a descubrirlo, ya que seguramente pensaría que era una persona despreciable. Por eso él debía llevarse hasta la tumba sus verdaderos sentimientos. Por otro lado, Shio estaba algo decepcionada, ya que a pesar de haber puesto su brazo en su delantera, él no parecía ni un poco nervioso con eso. Eiju le diría que dejase de hacer eso, dado que le costaba caminar. Esa frialdad molestaría a Shio, pues a pesar de que se esforzaba mucho por demostrarle sus encantos, él no parecía notarlo para nada, por lo que ella se jura a sí misma que se ganaría su corazón a como dé lugar. Así que como había fallado hasta el momento, ella decidió usar una de las técnicas cliché que había leído en las comedias románticas de Eiju. Técnica secreta, fingir que se doblaba su tobillo y caer para que Eiju sintiera sus dos montañas como en sus comedias románticas favoritas. Creía que finalmente había logrado algo, pero Eiju simplemente se levantaría mencionándole que era realmente torpe. Había fallado estrepitosamente, pero la verdad es que Eiju estaba luchando contra sus músculos faciales para que evitara que vieran sus verdaderos sentimientos. Entonces Shio usaría la técnica de hacerse la linda pidiéndole que no la dejara atrás ya que se le había torcido el tobillo. De repente ella sacaría su kit de primeros auxilios, cosa que le parecía ciertamente raro a Shio, por lo que Eiju le dice que llevaba algo como eso siempre debido a que desde que eran pequeños ella solía saltar entre los techos de sus casas y ser bastante imprudente en general. Esto haría que ella gustase más de él, así que como parecía estar mejor, él decide seguir adelante. En ese momento ella lo tomaría de la mano y trataría de dar una excusa para seguir así, pero como no le salía nada convincente, le diría que no le vendría mal un poco de ayuda, puesto que todavía le dolía un poco el tobillo. Así, mientras ambos iban tomados de la mano, Eiju se pregunta por qué todo siempre seguía igual entre ellos. No importaba cuánto se acercaban a empezar una relación, ninguno de ellos era capaz de cruzar esa dura línea de ser simplemente amigos de la infancia. Llegados a una calle más concurrida, ambos se preguntaban qué pensaría la gente si los veían de esa manera. A ambos no les molestaría, por lo que ambos decidirían ir juntos de la mano, cosa que mientras caminaban, Shio entrelazaría sus dedos con los de él, casi como fuera una historia romántica. Todo parecía marchar adecuadamente entre ellos, hasta que de repente escucharían cómo se caía algo. Se trataba de Akari, otra de las amigas de la infancia de ambos, la cual les preguntaría por qué estaban tomados de las manos. Como no sabían qué decir, ella les dice que les tomaría una foto para que sus madres vieran cómo estaban en plena calle. Sin embargo, al intentar tomar su bolso, ella parecía estar temblando, así que yo intentaría ayudarla, pero Akari le diría que no se le acercase y que ni se le ocurriese hacerle algo raro a Shio, ya que si no, tendría que darle una lección como amiga de la infancia de ella. Eiju trataría de decirle algo, pero de alguna manera occidental terminaría poniéndole la mano donde no debía, haciendo que ella le diese con todo su bolso en la jeta, y mientras le daba su merecido, Shio trataría de explicarle que ellos iban tomados de la mano juntos, ya que ella quería llevar a Eiju a la fuerza, justo como cuando hacían cuando eran niños. Esto dejaría más tranquila a Kari, pero haría que Shio se preguntase si solo había sido ella la que se había emocionado con eso. Por su lado, Eiju se sentía algo avergonzado por tener segundas intenciones al entrelazar sus dedos con Shio, pues si se enteraba de lo que pensaba, seguramente ella se disculparía por haberle hecho creer algo que no es, y seguramente Akari
se reiría de él por haberse enamorado de su amiga de la infancia como si fuera un manga o anime de romance. Por otro lado, Akari estaba algo conmocionada, dado que viéndolos desde lejos parecía que Shio se le había adelantado en el amor. Por eso ella debía hacer algo al respecto o en verdad ella terminaría perdiendo. En ese momento Akari se lamentaría ya que había sido un poco mala con él, pero al recordar que él tocó donde no debía, le surgiría la duda si acaso él había pensado que ella era mucho más plana que Shio. Aunque como todo no tsundere, se diría que en realidad ello no le importaba para nada. Por su lado, él decidiría que debía callar a sus sentimientos sea como sea, y en cambio Shio decide que debía hacer algo al respecto o si no su relación no avanzaría nunca. Más tarde en el colegio, Akari estaba molestando a Eiju debido a que ambos habían terminado comprando la misma bebida. Eiju le dice que bebía eso desde que habían empezado el colegio, pero como ambos se llevaban fatal, Shio les dice que tratasen de llevarse un poco mejor ya que ambos se sentaban lado a lado. Akari dice que no aguantaba a los degenerados como él, cosa con la que Eiju estaba de acuerdo. Como Shio estaba ocupada, ella los dejaría solos, por lo que Akari le menciona que no le importaría ser más amable si alguien se lo suplicase, pero Eiju diría que estaba dispuesto a hacerlo si alguien no fuera tan desagradable con él. Eiju inmediatamente se arrepentiría de no ser más honesto con ella, recordando que cuando eran pequeños ella no solía despegarse nunca de él, a diferencia de ahora que parecía que ni siquiera le consideraba su amigo. Trataría de hablar con ella, pero como le daba mucha vergüenza, le terminaría diciendo que era un idiota. Por su lado, ella estaba decepcionada, ya que la verdad es que ella había estudiado mucho para entrar a la misma preparatoria que él y había aprendido a arreglarse mejor para que ella la mirase más. Precisamente, ella había comprado la misma bebida que él para que ambos tuvieran un tema de conversación sobre eso. Akari decía para sí misma que si la mirase no le importaría ser un poco más amable con él. Ambos abrirían de su refresco, pero Eiju se daría cuenta de que el que estaba bebiendo Akari era el de él. Por lo que al escuchar eso, ella se preguntaba si acaso esos eran los famosos besos indirectos. Eiju le diría que no se preocupase por eso, pero Akari le preguntaría si no le parecía un poco patético pensar en un beso indirecto como si estuviesen en primaria. Al notar su sonrojo, Akari le pregunta si acaso estaba así ya que no tenía experiencia en eso. Eiju le preguntaría si acaso ella tenía experiencia como decía. Akari le diría que sí, ya que a ese punto ni siquiera le importaban los besos, solo que se había quedado paralizada antes ya que él era alguien muy desagradable. Eiju le diría que a pesar de no tener experiencia, estaba seguro que podría besarla sin ningún problema. Ella le diría que era un mentiroso, pero Eiju le respondería que no mentía, pues le habían dicho que sus besos eran algo inigualable. Ella le pregunta si tenía pruebas de eso, mientras se ponía triste al pensar que él ya había besado a alguien. Eiju no da su brazo a torcer, por lo que ella le dice que si quería probar que tenía experiencia, entonces debía besarlo ahora mismo. Ambos se dejarían llevar y terminarían atrás de unas escaleras. Eiju le pregunta por qué estaba temblando tanto. Akari le diría que estaba lista para la pelea, pero como no parecía muy segura, Eiju le pregunta si en verdad ya había hecho eso antes. Ella le responde que no quería escuchar algo como eso de un chico que parecía estar acobardándose. Eiju entonces se sinceraría revelándole que nunca había besado antes. Creía que se burlaría de él, pero esto emocionaría a Akari, la cual sin dudar más se acercaría a él para besarlo. Sin embargo, antes de concretarlo, de repente Shio aparecería de la nada preguntando qué estaban haciendo. Ella se acercaría a Eiju y cuando parecía que le daría una bofetada, en verdad solo le quitaría un pelo suelto y les preguntaría si acaso no era eso lo que estaban haciendo. Akari le diría que sí mientras intentaba retroceder, pero accidentalmente terminaría resbalando, dejando ver que seguía usando ositos en su ropa interior. Eiju se burlaría de que actuase como una chica madura a pesar de que todavía llevaba eso, por lo que mientras él recibía su respectiva paliza, el corazón de Shio estaba a mil por el casi beso de ellos, ya que había subestimado demasiado a Akari. En clase, sus amigos tenían mucha envidia de él por tener de amigo de la infancia a alguien tan linda y elegante como Akari y a alguien tan amable y cariñosa como Shio. Ellos les diría que solo vivían cerca y nada más, pero uno de ellos le preguntaría si alguna vez había visto algo de más de ellas. Ellos les diría que no tenía por qué hacer esto, puesto que para su información, él nunca jamás había visto a sus amigas de la infancia como mujeres de verdad. Shio escucharía eso, por lo que parecía que habían empezado los malentendidos, pero ella simplemente lo abrazaría diciendo que eso era verdad, dado que siempre habían estado juntos. Dejando eso de lado, ella le pediría que le dejase la tarea. Él se la daría, mientras le decía que dejara de hacer cosas como esa, ya que la gente pensaría cosas raras de ellos. Esto no le importaría a Shio, quien terminaría sentándose en su regazo para copiar la tarea. Al moverse un poco, ella sentiría ciertas cositas, cosa que sería notado por sus demás compañeros, quienes le decían a Shio que se alejara de ese degenerado. Ella no les haría caso y solo les diría que estaba bien, pues ellos llevaban haciendo eso desde que eran niños. Eiju creía que Shio era pura inocencia, pero la verdad es que Shio estaba precisamente ahí como una pequeña venganza por decirle que no la veía como mujer, y ahora precisamente había descubierto su punto débil en sus muslos. Mientras seguían su rara y curiosa actuación, de repente Akari los vería, así que le dice que dejara de hacer eso, ya quería que circulen rumores raros entre ese rarito y ella. Shio diría
diría que era por la tarea, pero Akari le respondería que podría copiarlo en cualquier otro lugar. Pero como Shio no quería moverse de ahí, Akari le diría que se apartase un poco para que ella también pudiese sentarse ahí y los demás no creyesen cosas que no eran verdad. Mientras copiaba de la tarea, Akari estaba completamente roja, ya que no podía creer que a Shio no le molestase hacer algo como eso si en verdad no gustase de él. Por su lado, Shio se preguntaba por qué Akari haría algo como eso si decía que Eiju era un cerdo. Así que creyendo que quería ganárselo, ella comenzaría una competencia de movimientos contra ella, ocasionando que Eiju no tuviera más remedio que bajarlas antes de que las cosas pasaran a mayores. Al verlo irse tan sereno, sus amigos quedarían impresionados por lo fuerte que era. Por su lado, Akari no podía quitarse la sensación de la cabeza, mientras Shio se juraba que la próxima vez haría que su corazón fuera suyo. Finalizando así el primer capítulo de este anime. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima semana si la vida lo quiere.